Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. La verdad, los estoy mirando y es normal que se estén levantando así, que estén cansados, que sea muy difícil de sostener. Para nosotros también es muy difícil de contener las ganas de contarles todo lo que tendríamos para contarles y reducirlo a los 40 minutos y ahora a los 30. Así que vamos a tratar de ser lo más respetuosos posibles. Entendemos las necesidades de ir al baño y demás. Hace mucho que están sentados y la verdad es que no solo agradezco a la organización por habernos invitado, sino que agradezco profundamente a ustedes porque están aquí y por la voluntad de trabajar y de capacitarse y de formarse. La verdad es que tanto Silvia como Gabriel han planteado algunas cuestiones que a mí me gustaría mucho retomar, que es en torno de las miradas y de las miradas hacia adentro de la institución educativa, acerca de desde dónde nosotros pensamos a los sujetos con los cuales trabajamos, desde dónde nos pensamos nosotros y cómo podemos pensar un contexto y una época como la actual sin demonizar, sin entrar en la nostalgia del tiempo pasado y demás. Gabriel hacía referencia a esto, a cuando uno puede pensar esa construcción desde un contexto y desde una época, y solamente desde ahí puede empezar a pensar pedagogía. Así que yo los voy a invitar a que vayamos haciendo este recorrido. Primero me fijo en la hora. Gabriel, vos que sos tan tecno ahí que subiste, dale, tac. Algunas cuestiones que quisiera primero comentarles, ¿no? Cuando yo muestro acá, acaban de anunciar, amén del camino que uno tiene recorrido, que son años ganados en experiencia y no en antigüedad, lo quiero aclarar, ¿sí? Toda apariencia es solo eso. Cuando yo muestro, actualmente estoy trabajando en la CEDRONAR, que es la Secretaría de Políticas Integrales de Drogas, y nosotros trabajamos en forma muy articulada, tanto con CELCA, que es la Secretaría de Paraná, como con el Consejo General de Educación, porque estamos hablando de ámbitos educativos. Y primer principio, para hablar del ámbito educativo hay que entender de educación. Digo, los educadores esencialmente no vamos a decir a un médico cómo tiene que operar una vesícula o cómo hacer un diagnóstico. Entonces, el primer punto que uno respeta es que empecemos a hablar desde educación. El segundo punto que uno respeta es que en el hacia adentro del aula y en cada realidad particular, uno sabe lo que es, lo mencionaba recién Gabriel, solamente podemos hablar y pensar y profundizar quienes sabemos lo que es llenarnos los pies de tierra, meternos en los barrios, estar en las aulas y saber lo que es entrar antes que 15 minutos antes de que toque el timbre, cuidar todos los recreos, estar pendiente de todos y además cuidarnos acerca de si llevamos a un nene al baño y le tenemos que cambiar una remera, cuál es el código que corresponde y demás. O sea, solamente desde ahí. Entonces, por una cuestión de respeto, y esto lo digo porque hoy soy autoridad nacional, pero vengo de trabajar en una provincia y vengo de trabajar en las aulas. El primer respeto es, nadie me va a decir a mí detrás de un escritorio cómo tengo que pensar el trabajo en las escuelas, porque quien quiera pensar en las escuelas, primero que venga y las transite. En esto coincido plenamente con lo que planteaba Gabriel. Desde este respeto es que estoy hablando. Nada de lo que yo diga hoy son fórmulas acabadas, sino que en realidad son invitaciones a pensar. Y acá viene mi tercer pensamiento. La escuela sola no puede. Normalmente tiran que en la escuela trabajemos bullying, que trabajemos
diversidad, que trabajemos el HIV, que trabajemos el bicho este, el mosquito, el dengue, que trabajemos adicciones, que trabajemos todo. En realidad hay dos cuestiones. Primero, la escuela sola no puede. Y segundo, la escuela necesita herramientas pedagógicas. Y no, ni sanitarias, ni de desarrollo, pedagógicas. Pedagógicamente, ¿cómo hago yo para abordar esto? Para no correrme y no olvidarme de lo que es mi esencia. Porque digo yo, más allá del cambio epocal y contextual, la escuela hoy, y más allá de su gramática escolar rígida que tiene y que resiste a los cambios hoy sigue recibiendo el mismo legado. El mismo legado que recibió en el funcionalismo, que es el de educar, que es el del trabajar con el conocimiento y con la socialización. Lo que nos cambió fue el conocimiento que se fue generando y la socialización en un contexto que nos fue cambiando, que nos fue modificando. Y que a veces es un contexto que nos interpela como docentes porque nosotros fuimos formados para otro modelo de escuela y para otro modelo de pibe. Y ahí es cuando vienen las preguntas. Entonces, digo, tercer principio, nadie puede solo. Y por eso yo les mostraba que nosotros trabajábamos desde distintas áreas en la dirección de prevención. Y no creemos que la prevención de los consumos problemáticos sea una responsabilidad absoluta de la escuela. Pero sí voy a hablar en términos de escuelas porque estamos en este ámbito. Si estuviéramos en otro, por supuesto, lo estaríamos hablando desde otro lugar. Bueno, nuestra misión como Estado es diseñar, implementar y monitorear propuestas preventivo-educativas en ámbitos tanto de educación formal como no formal, pero lo hacemos con articulación interministerial. En principio, la primera articulación, repito, es con todas las áreas de adicciones y con todas las áreas de educación de cada una de las provincias, porque la puerta de entrada a una provincia es el Ministerio de Educación o el Consejo General de Educación. Uno no puede, así como la puerta de entrada a una escuela es la directora. Entonces uno debe ser respetuoso de esto, primero porque quienes saben qué es lo que necesitan son ustedes y no nosotros. E intersectorial, trabajamos con distintas áreas. Desde el año 2016, más o menos, lo que hemos acordado con el Ministerio de Educación es que somos el órgano rector y por lo tanto quienes llevamos adelante las políticas educativas en ámbitos, en prevención en ámbitos educativos, somos desde Cedronar con el acompañamiento y el aval del Ministerio de Educación de la Nación, ¿sí? Del mismo modo que lo hacemos a nivel provincia, lo hacemos también a nivel nacional. Bueno, para pensar un poco las lógicas del consumo versus las lógicas y prácticas de cuidado, ¿sí? Que estamos viviendo en la actualidad. Hoy nosotros tenemos niños, niñas y adolescentes destinatarios del consumo, cosa que en otra época no ocurría. Si analizamos las publicidades actuales, si vemos, estoy hablando de consumo, ¿sí? Fíjense que no estoy hablando de adicción. Estoy hablando de consumo y de consumo problemático. ¿Nos preguntamos alguna vez acerca de nuestros consumos? ¿Y cuándo esos consumos se vuelven problemáticos? A mí me encantaría, les digo, estar metida ahí abajo y poder charlar con ustedes y poder reflexionar acerca de esto. Frente a esas lógicas y prácticas de consumo donde los niños y adolescentes son destinatarios, no hay adultos. Digo esto que muchas veces hablábamos en las escuelas y decíamos, hay que trabajar las publicidades, hay que trabajar los programas que miran los chicos. No hay un adulto sentado al lado, mediando, explicando. Frente a esto, hablamos de lógicas y prácticas de cuidado con adultos mediadores. Frente a la necesidad de taponar el malestar del contexto actual, ¿sí?
taponar el malestar en todo sentido. Te sentís mal, tómate esto, que te sentís bárbaro. O sea, está prohibido envejecer, engordar y sentirse mal. Yo recuerdo una vez en un taller, una piba no participó en todo el taller y cuando nos estábamos yendo con otra compañera, dice, yo quiero decir algo. Y rompe en un llanto y dice, estoy harta. Pero no nos hablaba a nosotros, se daba vuelta y les hablaba a los compañeros. Estoy harta, loco, ¿me entendés? Tener que estar siempre up. ¿Sabés qué? Estoy mal, tengo ganas de llorar, porque el chabón con el que salía me dejó. Y me pasa ahora con la otra por delante y yo quiero ir a matarlo. Y estoy mal. Entonces, ¿qué hago? Me tengo que tragar todo lo que siento, porque no puedo estar mal con ustedes. Y si quiero llorar es, tómate algo, déjate de embromar, dale. O sea, hay que taponar el malestar. Un malestar que se viene taponando desde la primera infancia. Desde que el nene tiene 6, 7 meses y encajamos un celular adelante para que se entretenga con una imagen. El chico que hace el berrinche, y este taponar no es de ahora. El chico que hace el berrinche en medio de la calle y la mamá lo tapona comprándole todo lo que el pibe quiere y tapándolo. Digo, todas estas cuestiones de dejar transitar el malestar, de dejar que los chicos se expresen, de dejar que se sientan mal, porque es normal, que se frustren, que toleren la frustración y demás, en lugar de taponarlo, hay que habilitarlo y sostenerlo. Eso sería la contracara de las lógicas de cuidado. La inmediatez, que era un poco lo que hablaba Silvia, ¿no? Todo tiene que ser ya, y en pantallas múltiples si es posible. Contra o versus el tiempo y la espera. Lo nuevo versus los hábitos y las repeticiones. La competencia versus la cooperación. Digo, en estas lógicas de prácticas de consumo y lógicas y prácticas de cuidado, ustedes se darán cuenta que ya algo está institucionalizado en la escuela que tiene que ver con que existen adultos mediadores, que habilitan y sostienen, que se dan el tiempo y la espera de los procesos educativos, que generan hábitos y repeticiones y que trabajan desde la cooperación. Y el último punto, la medicalización y sobrediagnosticación de las problemáticas de la infancia versus a la diversidad de procesos de crecimiento con los que podemos tener. Que en esto, digo, seguramente Silvia, si hubiera podido seguir expresándose, hubiéramos seguido pensando en esto. Frente a este panorama, estas lógicas y prácticas de consumo y estas lógicas y prácticas de cuidados, por supuesto, producen subjetividades. Subjetividades con que la escuela debe trabajar. Pero la escuela ya naturalmente trabaja con las lógicas y prácticas de cuidado. Yo arranqué hoy diciéndoles, vamos a mirar un poco hacia adentro. Estoy ayudándolos a pensar y a mirar hacia adentro qué cosas ya tenemos y que a veces no las visibilizamos. ¿Sí? Todo lo que habíamos dicho, ¿no? Adultos mediadores que habilitan y sostienen el tiempo y la espera, los hábitos y las repeticiones, con cooperación y en diversidad de procesos de crecimiento. Ahora bien, existen distintas visiones y discursos sobre el problema del consumo y del consumo problemático y de la adicción. Estas distintas visiones o discursos sobre el problema se han dado a lo largo de la historia, pero esencialmente por la cuestión del contexto y por la cuestión en que ese sujeto establecía el vínculo con la sustancia. En función de cómo un sujeto va estableciendo el vínculo con la sustancia en las distintas épocas, son las respuestas que nosotros hemos encontrado. ¿Sí? Si
me acuerdo, década del 60, me acuerdo porque lo he leído, quiero aclararles, no porque lo haya vivido, época de las minorías que consumían, ¿sí? Entonces, esa minoría que terminaba siendo un problema para esa sociedad y era considerado un delincuente, se empieza a pensar un modelo que dé respuesta a esa realidad, que es el modelo ético-jurídico. Como yo, que es un delincuente, ¿dónde lo tengo que poner? ¿Dónde lo llevo? Si es delincuente. Lo encierro. Y así se fueron sucediendo distintas teorías y miradas que, bueno, no me da el tiempo para desarrollarlas, pero es muy interesante que la lean. Estas visiones determinan el modo de prevención y los efectos que se espera de la prevención. Por eso es importante que cada uno de ustedes pueda revisar cuál es la visión que tiene en torno de el adicto o del sujeto que padece un problema de adicción. Y no es menor lo que estoy diciendo. Porque una cosa es cuando pienso al otro como adicto, como encasillado, como encapsulado en una problemática, y otra cosa es cuando pienso en el otro en términos de sujeto. Sujeto, ¿viste? Ahora es el tuyo el que suena. Bien. Bueno, alguien, llamado a la solidaridad. ¿Alguien extravió un celular y lo tiene? Miguel era tu nombre, ¿no? Luis, te cambié. Luis, Miguel, ¿te gustó? Ahí está, ¿ven? Así nos podemos volver a concentrar. Cuando uno puede repensar y decir cómo es el modo en que miro al otro, ¿qué me está pasando a mí cuando de pronto me encuentro con que me mandaron al pibe que tenía problema, la manzana podrida, como decían mis compañeros que presentaron anteriormente, y que yo lo tengo que recibir y lo tengo que incluir porque no me queda otra? ¿Cuáles son las cosas que a mí se me juegan y desde dónde yo le permito a él que se incluya? ¿Sí? Veamos algunos, por ejemplo. El modelo de la información. El sujeto cae en la droga mata, ¿sí? Es típico de las épocas en que, bajo distintos paradigmas y modelos, como el ético-jurídico, como el sanitario, se ponía a la droga subjetivada. Entonces, la droga era la que te atrapaba, la droga mata, por lo tanto, la consigna era que la droga no entre a tu escuela. Esta era la gran consigna, ¿sí? Porque el eje está puesto ahí, no está puesto en el sujeto. Entonces, el sujeto es un ser pasivo, una cosa ahí, que cae en la trampa de la droga. Y quienes deben trabajar esto son los especialistas en la temática, los grandes expertos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a usar como estrategias advertir los daños, los riesgos de consumir, voy a trabajar desde todo lo neurológico, desde todo lo físico que provoca la droga, y la escuela, ¿qué hace? Pide que estos especialistas vengan a dar charlas y talleres. Esta era la manera en que se resolvía. Cuando pensamos una enfermedad, se piensa en términos de que es un trastorno individual. Entonces terminamos diciendo, menos mal que mi hijo no, menos mal que en mi escuela no, mientras a mí no me pase, y se empieza a cerrar la cosa de realmente lo que sería la participación comunitaria. Entonces, los agentes son los médicos, los psicólogos y otros profesionales, pero de la salud, la estrategia es internal law. Muchas veces nosotros recibíamos de una escuela el pedido de decir, es un adicto, como si cualquiera pueda ver a alguien caminando por la calle y determinar que padece un problema de adicción, es un adicto, internal. O la madre que viene y te dice, intername a mi hijo porque en realidad lo que está diciendo es no sé cómo. Y en realidad lo que hay que hacer es empezar a pensar juntos cómo, en lugar de llegar a esa situación. Entonces la escuela derivaba tratamientos médicos y psicológicos. El del delito en seguridad
era un presunto o potencial delincuente. ¿Quiénes actúan? Los abogados, los jueces, las fuerzas de seguridad. Entonces la estrategia es perseguir al consumidor, prohibir el consumo, instalar la sospecha, y la escuela revisa mochilas, expulsa a quien consume, y que es la típica pregunta que muchas veces a mí me siguen haciendo. ¿Cómo me doy cuenta que un pibe consume? Entonces nosotros teníamos, hace muchos años, teníamos un decálogo que decía: si tiene los ojos enrojecidos, si está desalineado, si cambia de amistad, si da portazos y compulsivamente sale de su casa, y si, a ver, alguien que me ayude, ¿te acordás de algún otro? Eran 10. Si no se baña, si está, bueno, todo esto, y uno dice, ¿qué es? ¿Qué es? Bien, tenemos adolescentes de nuestra sociedad, qué bueno. ¿Cómo podemos condenar a un pibe porque no se bañe, porque cambie de amigos, porque sí es la conducta típica que se da en la adolescencia? Entonces, bueno, todo esto que hoy convive, hoy seguimos pidiendo charlas a cargo de especialistas en las escuelas, hoy seguimos pidiendo que internen a los pibes, hoy seguimos con todo esto. Y a veces seguimos, ¿saben por qué? No por malos, porque no podemos pensar otra manera. Y la verdad es que es muy fácil decirlo desde afuera, pero los que convivimos 4 horas con los pibes dentro del aula somos los docentes, no son los otros, todos los que opinan, sino los que estamos ahí. Por eso, cuando decimos, invitamos a tomar una mirada compleja y relacional, ¿sí? En el paradigma de la complejidad, las respuestas no pueden ser unidireccionales, no pueden ser unilaterales. Si yo me paro desde la complejidad, no puedo creer que porque hago un tratamiento médico está solucionado el problema, o porque le dé una charla en la escuela está solucionado el problema, sino que las respuestas también son múltiples, son integrales y son integradas. ¿Qué quiero decir con esto? En el hacia adentro de la comunidad educativa desde las distintas áreas, pero integradas con las otras áreas que están por fuera de la comunidad educativa. Repito, nadie puede solo. Entonces esto primero lo tenemos que pensar como comunidad educativa. En esta comunidad educativa, ¿cuánto voy? En esta comunidad educativa, la cultura institucional de cuidado, para poder pensar una estrategia preventiva, integral e integrada, hay distintas dimensiones. Dimensiones que en muchas de las comunidades educativas ya se están poniendo en marcha, ¿sí? Como es el protagonismo de los estudiantes. Hoy, al principio, la directora del consejo hablaba de procesos participativos, hablaba de inclusión. Pero cuando hablamos de protagonismo de estudiante, hablamos de un protagonismo real, no de un como sí. No junto a los pibes para que vayan a hacer la campaña solidaria y los chicos tienen que terminar haciendo lo que pensamos nosotros. El protagonismo de los estudiantes a lo primero que nos convoca es a si nosotros nos bancamos a escuchar lo que estudiantes tienen para decir. Es lo primero en lo que nos tenemos que preparar. Generar un espacio para poder escuchar muchas veces lo que nosotros no sabemos o ni siquiera imaginamos. Yo recuerdo, y les cuento esto para situarlo, ¿sí? Que tiene que ver con el consumo. En un taller, en una comunidad más o menos de la cantidad de habitantes de Paraná, estábamos hablando de qué era la noche y el consumo para los pibes. Entonces, bueno, estábamos en taller y demás, un grupo pone descontrol. Todos los otros se habían expresado y estos descontrol.
Entonces le digo, no entiendo qué es descontrol. Pero es que yo no entiendo qué me estás diciendo con esto. Y descontrol es descontrol. Entonces le digo, bueno, mira, vamos a ponerlo en su lugar. Con tus 17 años el descontrol puede significar X cosa. A mis 40 años en ese momento significa otra cosa. Entonces, decime de qué me hablas cuando me hablas de descontrol. Se para una piba y me dice, ¿vos querés saber de qué hablo cuando hablo de descontrol? Sí, bueno. Que a la noche vomitas de la cantidad de alcohol que tenés encima. Y al otro día vomitas por acordarte con todos los que ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que me estaba marcando este grupo era que había un nuevo vínculo con la sustancia, que no tenía que ver ya con la búsqueda del placer y que había un corrimiento incluso del placer sexual, absolutamente normal a la edad que me estaban hablando y demás, pero que ya no pasaba por el placer. Era una competencia, era animarse a tener relaciones sexuales con varios y que para poder enfrentar eso necesitaban estar bajo los efectos de alguna sustancia. Entonces el vínculo empieza a mudar y ya no es para empachar un dolor, para la pérdida del padre, para la novia que se fue y demás, sino que tiene que ver con cómo me relaciono con el mundo. Escuchar esto implica que uno tenga que mutar y mudar las estrategias preventivas que estaba pensando. Porque esta época, este contexto y este grupo me lo está exigiendo. Para eso realmente, y para mover un montón de cosas que ustedes ya saben, el protagonismo real de los estudiantes. La presencia significativa de adultos, adultos que habiliten, adultos que sean mediadores, adultos que sostengan. El trabajo en redes, con otras instituciones, con otras áreas. Propuesta curricular que ustedes saben que el Ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación en el año 2015 por resolución 256 aprueba los lineamientos curriculares para trabajar el tema del consumo problemático y de la prevención del consumo en todos los niveles, ¿sí? O sea que esto lo tenemos como herramienta desde el año 2015. Ahora, esa herramienta que tenemos, coincido con lo que decía Gabriel, hay que cargarla de contenido, porque si no es solamente una letra vacía que cada uno termina llevándola para donde quiere. Actuaciones ante situaciones de consumo. Bien, yo trabajo desde la escuela con prevención, pero ¿qué hago cuando me aparece un caso? Que es la primera pregunta. ¿Qué hago cuando un pibe aparece descompuesto en mitad del patio? Amén de que, ¿qué no hago como escuela? Por ejemplo, diagnosticar. Porque si como docente yo tengo esa vista como para salir al patio y decir, tiene una sobredosis de cocaína, porque la verdad, cómprense la bola de cristal, cambien de profesión, que van a hacer más plata. Entonces, propuesta curricular inclusiva, actuación en situaciones de consumo y una modalidad de gestión que favorezca todo esto. ¿De quién estoy hablando? De los directivos. Porque si desde la dirección todo esto no se promueve, no se habilita, termina siendo la acción aislada de uno o dos docentes y la verdad terminan siendo patriadas que no llegan a ningún lado. Para lo personal, obviamente, lo llena, lo satisface, pero hay que pensar en el pibe, que es por quien nosotros trabajamos, ¿sí? Para poder trabajar esto, mira, a vos te lo digo, estoy re bien. Para poder trabajar esto, hay distintos materiales que nosotros podamos pensar cómo generar un proyecto integral preventivo desde la lógica de cuidado, cómo trabajar con los lineamientos curriculares, cómo trabajar ante situaciones de consumo, pero esencialmente cómo mirarnos y repreguntarnos nosotros acerca de
¿Cómo vemos este sujeto en este tiempo? ¿Cuál es la estrategia pedagógica más acertada para poder trabajarlo? ¿Qué miro y qué veo cada vez que veo un problema de consumo? ¿Veo una amenaza? ¿Veo un delincuente? ¿Veo un enfermo? ¿O veo a Juancito, el nene que está desde primer grado en la escuela y que es mi Juancito? No es el Jonathan que trae problemas, es mi Juancito, porque es un niño que como institución hemos alojado. Los docentes tenemos la capacidad de enternecernos cuando vemos crecer a nuestros niños, cuando vemos al que tuvimos en el jardín y ya es un hombre y te mira desde arriba y te dice, ¿cómo le va, señor? ¿No? ¿Qué nos pasa? Que cuando Juancito tiene un problema o padece un problema de consumo se transforma en un monstruo. ¿Qué nos pasa que dejamos de ver eso? ¿O nos quieren hacer creer que dejamos de ver eso? Entonces, ¿cómo trabajar todo esto? Repito, primero mirar hacia adentro, decir desde dónde, desde qué pedagogía estoy parado. ¿Estoy parado desde una pedagogía que creo que el saber lo tengo yo? ¿O estoy parado desde una pedagogía en donde sé que el saber lo tenemos todos y que tengo que poner la oreja para escuchar a esos chicos porque hay algo, hay un saber que no estoy escuchando? ¿Estoy pensando que el problema es solamente cuando ese sujeto tiene un problema de adicción, padece un problema de adicción, o estoy pensando que el consumo se torna problemático cuando afecta algo de tu vida? Por ejemplo, cuando nuestros adolescentes salen, consumen de más, manejan un vehículo, tienen un accidente, tienen relaciones sin cuidados. ¿Eso no es problemático? Cuando un adulto está en una fiesta, toma de más y sale a manejar su vehículo con sus niños arriba, ¿eso no es un consumo problemático? Sin embargo, eso no es un problema de adicción. Entonces, empecemos a mirar el antes, porque si miramos solamente los problemas de adicción, estamos llegando tarde. Y hay mucho para hacer, y nosotros como docentes tenemos mucho para hacer en el antes. Para estos materiales, nosotros pensamos distintas líneas de acción, que son de prevención universal, selectiva e indicada. ¿Alguna vez oyeron hablar de estos tipos de prevención? ¿No? Prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿sí? No los escucho. Específica e inespecífica, ¿sí? Específica cuando se hablaba solamente del tema del consumo de alguna droga, e inespecífica era cuando trabajábamos todo lo que acontecía alrededor, ¿sí? Como fortalecer los lazos familiares, los amigos, que tenga espacios de esparcimiento y demás. Nosotros hablamos de tres nuevos tipos de prevención, que es la universal, porque entendemos que todos estamos atravesados por la problemática del consumo, porque la problemática del consumo no es de unos pocos, la problemática del consumo es de nosotros como sociedad, es cultural, ¿sí? Entonces acá nadie puede decir, menos mal que a mi hijo no, en mi escuela no. Acá todos tenemos que ver, por acción o por omisión, por ser parte de esta sociedad y de este contexto en el cual vivimos. Entonces, para todas las comunidades educativas hay materiales de prevención universal que son cómo pensar un proyecto integral preventivo en el marco del proyecto institucional y cómo pensar el trabajo con los lineamientos curriculares. Y prevención selectiva, no tengo tiempo de contárselos, pero son experiencias pilotos que estamos haciendo en el país y que estamos midiendo internacionalmente. Y la indicada, que tiene que ver con los casos puntuales, cuando el caso ya apareció, cuando el problema apareció. Entonces, ¿qué hago con esto? Y está la orientación ante situaciones de consumo. Para poder trabajar además
los lineamientos curriculares, hay materiales para nivel inicial, primario y secundario, que el de secundario está por salir, pero el de inicial y primario está, y hay un material para trabajar con familiares y en el hacia adentro de la institución. Digo esto porque, como decía Gabriel, uno debe dar una referencia bibliográfica que a ustedes les sirva para después poder trabajar. Todo esto ya está en la provincia desde el año pasado y, Norita, te miro, a partir del 15 de marzo van a empezar a distribuirlos a través de las departamentales. Yo miro a ver si Norita me hace así que estoy nombrando bien las cosas. ¿Estoy bien? A partir del 15 de marzo se van a estar distribuyendo para las departamentales este material para todas las escuelas de todos los niveles y de todas las modalidades. Simplemente la invitación es a que lo trabajen a conciencia, porque este material fue pensado por nosotros, un grupo de educadores, para ustedes, que son los educadores que tienen el gran desafío. Y cierro, antes que me digan que no tengo más tiempo, ya no hay más tiempo, solamente con una reflexión que tiene que ver más allá de todo lo que han dicho acerca del sujeto, de las miradas, del tiempo, de la formación docente, de lo epocal y de lo contextual. Yo quiero simplemente decirles a ustedes que, así como quienes trabajamos con casos de personas que padecen una adicción, aquellos que trabajamos en educación, compartimos algo que nos caracteriza y que jamás debemos perder, y que es algo que apareció hoy en mis dos compañeros anteriores, que es la confianza. Si yo no creo que un pibe puede aprender, ese pibe no va a aprender. Pero solamente porque yo en ese proceso le quité todas las fichas. Lo mismo va a pasar si yo no creo que alguien pueda salir de un problema de consumo o de adicción. Entonces, no perdamos nunca ese carril por el cual nosotros transitamos, que es la confianza, que es el vos podés, y es el enorgullecernos y alegrarnos por el logro de cada uno. Ojalá todo esto les sirva. Excelente. Muchas gracias.